Hola a todos y todas, bienvenidos a nuestro ciclo de conversaciones en Librería Remus. Hoy nuestros invitados estarán hablando sobre el libro Desprotección de la infancia, dominación, biopolítica y gobierno. Contamos gratamente con, nuestros invitados, que son el autor del libro y un gran amigo de la librería y amigo de Juan Carlos también. Está con nosotros Juan Carlos Raúl, trabajador social de la Universidad Tecnológica Metropolitana del Estado de Chile, magíster en Pensamiento Contemporáneo, Filosofía y Pensamiento Político de la Universidad Diego Portales. Juan Carlos ha dedicado su trayectoria al trabajo en salud mental infantil e historia de la infancia, y actualmente es coordinador regional metropolitano del proyecto Red Calle Niños de la Corporación Prodeni de la Asociación Chilena de Naciones Unidas. También está con nosotros Leonardo Gálvez, quien es psicólogo, docente de la Universidad Católica Silva Enríquez, académico de la Escuela de Psicología y de la Escuela de Derecho, además coordinador del programa de psicodiagnóstico del Centro de Estudios y Atención a la Comunidad de la misma universidad. Le damos la bienvenida a todos y también a nuestros invitados y bueno, agradecemos desde ya su tiempo y su trabajo. Los dejo con nuestros invitados para seguir adelante. Bueno, muchas gracias por la presentación, por la invitación a un espacio bonito y conversado. Yo ya te lo venía diciendo de antes, ¿no? Va a ser una conversación más sobre los distintos temas que hemos abordado históricamente. Nos conocemos hace 10 años, desde la intervención, algún momento dupla. De ahí en adelante me ha tocado verte intervenir en la infancia, pensar la infancia, criticar el contexto y las lógicas de poder que a veces podemos ocupar una serie de términos, ¿no? Dominan, ejercen, aplican, opinan sobre un niño, una niña. Y yo creo que mucho de eso está plasmado hoy en tu libro, que es un acercamiento importante a las lógicas del poder y asumiendo obviamente lo técnico que puede ser el punto de encuentro entre lo profesional y lo filosófico, logra efectivamente capturar una idea central para que cualquier lector pueda entender efectivamente fenómenos que pueden estar afectando a la infancia, en cómo la vemos sobre todo en nuestra sociedad actual. Eso desde un camino explicando el sentido de un trabajo analítico específico que tú has desarrollado, la aplicación de la mirada histórica de la infancia y con una realidad que podemos ver en casos que lamentablemente tienen una identidad de protección, pero que no siempre logran ser propiamente tal protección. Bueno, con ese recorrido, claramente el primer espacio que podamos profundizar es ¿por qué el pensar de Foucault para el pensar de la infancia? Bueno, una buena pregunta, Leonardo, pero antes de respondértela, quisiera agradecer a la librería Remus, a Natalia, quien gestionó el espacio, para poder reunirnos acá y dar a conocer mi trabajo en particular como investigador. Eh, Ahora, para ir directo al grano, ¿no? ¿Por qué Foucault en la infancia? Bueno, como todos sabrán, digamos, como los lectores o los estudiosos de la humanidad o quienes se han formado en ciencias sociales, eh, reconocen en Foucault un pensador que es heredero de la sexualidad, que es el rostro de las cárceles, de los psiquiátricos, de las escuelas, de las prisiones, de la locura, pero Foucault no es el pensador de la niñez. Eh, y sin embargo Cierto. es el filósofo del poder, ¿no? Y entonces me parece que quienes trabajan con niños, niñas y adolescentes en cualquiera de sus dispositivos de gobierno de la vida, deben entender que están trabajando con un espesor de relaciones de poder, y en ese sentido lo que hice fue, siguiendo la huella de Juan Pablo Arancibia, que es un filósofo chileno especialista en Foucault, quise también hacer venir quizás un autor no tan diferente al convencional, pero sí un autor con un rostro distinto, eh,
Y entonces me parece que Foucault introduce, ya prácticamente hacia 37 años de su muerte, la noción de biopolítica, que es clave, en mi opinión, para entender desde un paradigma legítimo a nivel académico, filosófico, investigativo, las relaciones de poder que se producen entre la biopolítica y la infancia. La fórmula biopolítica de la gestión de la vida, en este hacer morir y dejar vivir, que se invierte finalmente en el mundo moderno hacia el tránsito de un hacer vivir y un dejar morir en esa fórmula. Me parece que Foucault introduce una clave extraordinaria para poder entender la infancia y sobre todo el problema de la población y de cómo uno puede eventualmente controlar la población haciéndola vivir o dejándola morir. Y ahí hay una clave muy enigmática con la que yo me interesé en estudiar, particularmente qué ha ocurrido con la niñez y con la infancia. Estaba al principio obsesionado con estudiar el cename y no sabía muy bien cómo hacerlo aparecer en las relaciones de poder, y me di cuenta que para poder entender el cename tenía que remitirme a la Grecia antigua prácticamente para poder entender cómo se ha gestionado la vida de un niño, porque lo que hay que preguntarse acá es cómo de alguna manera la vida del niño o la vida de la infancia ha necesitado del Estado para poder vivir. Solo quisiera preguntarte en este mapa, previo incluso a mirar ya la infancia desde una lógica de sociedad actual. En este giro que hablamos sobre el dejar hacer o hacer dejar, hoy estamos más cercanos a un territorio del dejar morir o del hacer morir. Estamos en un territorio, en mi opinión, por lo que por lo que he podido investigar, en el dejar morir. Okay. Pero hay que explicar qué significa dejar morir, ¿no? Exacto. Como que no significa hacer morir, no significa que es algo que yo siempre aclaro. Trabajar biopolítica no significa trabajar en una clave conspirativa de la historia. Que hay una intencionalidad de ejercerlo así, Claro, directamente. no significa... Yo quiero matarte, en ese sentido. El poder como tal, como fenómeno, tiene una racionalidad. El poder no es violencia, ¿no? Entonces, hay una compatibilidad muy funcional entre la racionalidad y los gobiernos. Y en ese sentido no significa, o el poder, y eso no significa que hayan agentes de gobierno en la administración gubernamental que esté pensando en matar niños. No se trata como algo tan absurdo como eso. No, sino que la racionalidad del poder es tan compleja que dejar morir significa hacer que funcione el azar, el arbitrio de los acontecimientos históricos y ver qué pasa, ¿no? Okay. Y en esa administración de la población es donde se pone en juego siempre la vida y al mismo tiempo se pone en juego la muerte. Perfecto. Mirando este camino, yo creo que efectivamente tú señalas la pertinencia de pensar a Foucault estas lógicas del poder y llevarlas al análisis de la infancia. Hemos visto de manera contemporánea que incluso otros pensamientos, corrientes filosóficas, también han ido acercándose gradualmente. Y acá incluso podemos encontrarnos estudios de infancia también desde una perspectiva de género, que también analizan el poder. ¿Qué podríamos decir si es que intentamos hacer de una manera somera, ¿no? Porque esto ya sería una discusión catedrática propiamente tal, pero para que podamos precisar en qué territorio va a explorar la biopolítica el poder versus de lo que, por ejemplo, el género puede explorar en el poder en la infancia? Bueno, a ver, digamos, voy a tratar de ser muy esquemático en el análisis, muy breve, pero en realidad Foucault no es un heredero de los estudios de género, es más bien al revés. Quienes están interesados en estudios de género son herederos del pensamiento de Foucault. Y si tú quieres rastrear, por ejemplo, los estudios de género en Foucault, tienes que irte a los Foucault Studies o a los estudios Foucaultianos posteriores, o ir a Judith Butler, a los estudios postfeministas. Y en realidad, para mí, el género es una intersección más dentro de las relaciones de poder, y además, tomando distancia crítica con Foucault, creo que en las relaciones sexo-género, o en particular en los estudios de género, la dimensión de la sexualidad no es la dimensión, como decía Foucault, en donde se ejerce el poder de manera más brutal. Foucault decía en la historia de la sexualidad, en el tomo 1, en la voluntad de saber, que en realidad el territorio, el campo de la sexualidad era el campo más brutal. Y en mi opinión Foucault estaba equivocado. En realidad, para mí, la sexualidad es el campo más polémico, pero en rigor
el campo más brutal es la niñez. Es precisamente desde el punto de vista incluso como histórico, incluso desde la evidencia, incluso como desde la clínica o desde lo que nos proporcionan distintas tradiciones de pensamiento, la niñez es el campo en donde se ejerce el poder de manera más brutal. Es donde finalmente se construye la experiencia del ser humano que deviene, digamos, en sujeto, etcétera, ¿no? Por eso que no soy un lector o un seguidor como de los estudios de género a partir de Foucault, ¿no? Como que... Claro, me queda más claro porque efectivamente Foucault, tú bien lo señalas, podemos tener incluso estos análisis desde el poder que también convergen con el análisis de género, por ejemplo, en Sí, temas de sexualidad, claro, claro. que son un punto crítico de noción, pero que era importante dejar como diferenciados para la continuidad. Bueno, Me van a odiar las posfeministas, pero... no, yo creo que es válido, que es real, además de que son dos territorios de análisis del poder, que uno no desarticula al otro, muy por el contrario. Creo que en algunos espacios perfectamente pueden ser complementos, pero que es necesario entender cuál va a ser la óptica, de dónde estamos mirando, o el camino que tú has hecho, principalmente en tu trabajo. Pero hay una cosita que me interesa como comentarte que es muy técnica, pero que también es breve, digamos, ¿no? Me interesa escapar de la noción de género porque en realidad el género también es deudor, no solo como de la tradición Foucaultiana, sino que al mismo tiempo del psicoanálisis. Y en ese sentido, lo que yo he hecho con mi libro es hacer una irrupción que escapa al pensamiento clínico y que escapa al pensamiento médico o al pensamiento de la clínica y al pensamiento jurídico. Y por lo tanto, entrarle desde el género a la niñez significa inmediatamente remitirme en una larga tradición a el pensamiento de la clínica. Por eso Ok, que no estoy situado como en la noción de género. ok. Bueno, tú nos hiciste una introducción no menor asociado a el niño en la historia, el niño, una niña, un Claro. adolescente, e incluso asumiendo cómo también, aquí obviamente efecto psicologizado, ¿no? Pero en las lógicas de cómo estos ciclos vitales también han cambiado de territorio, incluso en los últimos siglos, en la última década. Sabemos también en términos mundiales cómo gradualmente se fueron visibilizando los derechos de infancia, si es que lo pensamos desde ahí. Me surge, no sé, tratados de higiene en España, esto pensemos siglo XIX, siglo XX, el Tratado de Ginebra, el modo en que se fue viendo la infancia y la institucionalización en Chile, por lo que haciendo ese pequeño camino y ya adentrándonos en el territorio de una niña, de un niño, ¿qué lugar ocupa el niño para ti en la historia? En la historia, ¿en cuál historia? ¿En la historia de Ah, no, Chile? ¿En la bueno, si quieres historia...? acotémoslo para que no nos Ajá. generemos, no nos genere efectivamente este largo recorrido. Apliquémoslo a nuestra sociedad, a Chile. ¿Qué lugar ocupa el niño? Bueno, claro, yo hago una historia de la desprotección. El libro que trabajo es justamente la desprotección de la infancia. Pero no estamos hablando de la desprotección de cualquier niño, estamos hablando de la desprotección de los niños del bajo pueblo, de los niños pobres. Entonces, cuando frente a la pregunta, ¿qué lugar ocupa el niño en la historia? Yo te preguntaría, ¿qué niño? ¿Estamos hablando del niño de la clase dominante o estamos hablando del niño de las clases populares, de los guachos, de los vagabundos, de los delincuentes, de los chicos que han sido por un lado como estatizados en sus Mm, relaciones de vida y al mismo tiempo confinados y silenciados? O sea, toda la historia de Chile está, y no es la lectura mía, es la lectura de la historiografía oficial, de la historiografía del Bajo Pueblo, que en realidad los niños de Chile no son otra cosa que objetos de intervenciones y de dominio gubernamental, clínico, claro. policíaco. Esto está o sea, muy estudiado, ¿no? Como que los niños, el rostro de la historia de Chile es el rostro de los niños pobres, guachos y abandonados. Desde ahí el surgimiento de la casa, de la primera casa de Expósito, de Mm, la primera casa nacional del niño, que hasta el día de hoy existe, que está aquí en Ñuñoa, eh, y de una larga serie de instituciones que han trabajado con niños pobres hasta el día de hoy. mm. De hecho, esa casa simbólicamente, ¿no? Tú también le pones un énfasis a eso, que son los territorios incluso del lenguaje en estas tres casas, ¿no? Claro, La sí, casa de expósitos, como tú lo acabas de claro, mencionar, el paria, claro, la casa de huérfanos, aquel claro. que carece, ¿no? Muy propio siglo XIX, tardío XX, y hacia hoy hacia la casa del niño. Sí, claro. Eh, y
creo que entonces en ese camino, porque efectivamente mientras te iba escuchando me surge una imagen muy clara, ¿no? Te lo planteaba, por ejemplo, de los mismos estudios de UNICEF. Una cosa es que efectivamente podamos encontrar desprotección, incluso sea X su lugar socioeconómico, por ejemplo, ¿no? Y de hecho, estudios en materia de vulneración de derechos, de vulneración o maltrato infantil, los porcentajes en clase media alta, clase baja, efectivamente en la clase baja es más alta. La pregunta es la visibilidad y el nivel de acceso, ¿no?, que tiene el Estado, y ahí es a donde veo tu ojo puesto efectivamente en este niño que materialmente y estatalmente está mucho más en el ojo, valga la redundancia, Sí, mucho más a la vista. Esto pensando en que si tenemos ese lugar, a ti te ha tocado generar intervenciones, has pasado por programas directos de la institución en protección de derechos de infancia, pensemos Sename, actualmente Mejor Niñez, el título es más largo, pero lo vamos a dejar en Mejor Niñez, eh, desde la clínica incluso hospitalaria. Por lo tanto, esta mirada analítica que tú ya has ido sosteniendo y aplicando a la infancia, ¿cómo ha sido aplicarla en tu rol de trabajador social en estos contextos? Bueno, una pregunta compleja porque, claro, yo soy un trabajador social que ha estado ligado siempre a los contextos de alta complejidad en el trabajo con niños. eh, Siempre me ha tocado estar como en lugares en los que no todos los profesionales por una parte quieren estar y en los que he tenido la suerte de acumular mucha experiencia y al mismo tiempo, valiéndome del pensamiento crítico que proviene de la filosofía, es que he podido desarrollar esas competencias investigativas y de pensamiento crítico justamente para poder cuestionar el quehacer profesional. Yo creo que nadie, o sea, muy escasamente en Chile ha sido impugnado como el poder que tienen los profesionales, y es lo que Foucault entiende por poder disciplinario, o es lo que en buen chileno alguien cuestiona como de que, ¿por qué un psicólogo, por qué un trabajador social puede ir a tu casa, tocarte la puerta, irrumpir con un poder legítimo, hacerte una visita domiciliaria, institucionalizar un niño pobre, trabajar sobre la sintomatología del cabro pobre, cuando en general la prevalencia de los trastornos mentales, entre comillas trastornos mentales, o de la sintomatología es relativamente similar en la clase dominante o digamos en las clases populares. Claro, de hecho los diagnósticos pueden ser transversales perfectamente. Y en general la evidencia te dice, en general, que es relativamente similar. De hecho, el estrés que se deriva, por ejemplo, de la escolarización o de los problemas derivados como del aprendizaje, etcétera, etcétera, son relativamente similares en la relación como entre clases. Sin embargo, ¿por qué Foucault? Vuelvo a la primera pregunta. ¿Por qué Foucault? Bueno, Foucault justamente desarrolla esta noción de poder disciplinario y al mismo tiempo toma la noción de panóptico en Bentham, y en donde justamente el panoptismo o la vigilancia se instala fuertemente en el desarrollo de la clínica y en el desarrollo también de los abogados o en el derecho, y entonces tienes todo un aparato, lo que Foucault describe como toda una asistencia social, todo un trabajo social, en el lenguaje que ocupa Foucault, en donde hay una serie de policías, lo que uno podría decir, una serie de técnicos, una serie de tecnócratas que intervienen, gestionan, atienden, gobiernan y controlan y normalizan la vida del niño. Y entonces me parece que eso no ha sido lo suficientemente cuestionado por las humanidades, por las ciencias sociales. De hecho, curiosamente, quienes estudiamos la niñez en general, eh, y esto es una crítica que está muy instalada, ¿no? En general se tiende a estudiar el cabro pobre, el niño pobre. Claro. Eh, Porque justamente cuesta acceder a los niños de las élites, ¿no? Como que, y bueno, yo estoy interesado en hacer ese trabajo a futuro, como me interesa meterme a rastrear eh, justamente desde el siglo XIX, ojalá fines del siglo XVIII en adelante hasta la actualidad, cómo se constituyó la infancia de las élites dominantes, ¿no? Como que me gustaría mucho hacer ese trabajo, estudiar qué pasó con los Irarrázaval, con los Maquena, con los Astaburuaga o con toda la serie como de profesionales de las élites médicas, higienistas o provenientes de la pedagogía o
de las instituciones que dieron origen a la República, en el sentido de que el siglo XIX es el siglo donde mayor progreso ha habido en términos como de desarrollo de la pedagogía, de la medicina, de la enfermería. eh, es decir, de las clases medias que finalmente pudieron como adquirir Claro. una posición dominante en el poder como social, ¿no? En el poder burocrático. De hecho, mientras te escuchaba, no puedo evitar que pensaba un pequeño ejercicio cuerpo desde tu propio pensar sobre esta realidad y con un pensamiento crítico. A ti te tocó, me imagino, en cada uno de estos contextos, desde el levantamiento de la medida de protección, Claro, desde claro. el cuestionamiento de la parentalidad, desde el cuestionamiento a una institución en particular, ¿no? Pienso desde una lógica hospitalaria, aquel que poseía el cuidado, abro comillas, de, del niño. ¿Cómo era o cómo ha sido para ti ese diálogo en tu propio ejercicio profesional? Que estáis los dos lados, po, criticándolo, pero a su vez te toca decir, bueno, he tenido que tomar X decisión con el poder revestido propio de tu ejercicio profesional. No, o sea, claro, quienes estudiamos, quienes tratamos de hacer filosofía no estamos desprovistos de la técnica y también yo, claro, busco escapar siempre a la técnica o a la tecnocracia, pero he tenido que institucionalizar niños por pobreza, por ejemplo. Claro. He tenido que ir a lugares en donde, no sé, me ha tocado ver cosas espantosas en mi vida. Me acuerdo una visita domiciliaria que hice hace un par de años atrás, en donde había una guagua que, bueno, me tocó ver una guagua fallecida alrededor de 7 meses, cuando tenía alrededor de 7 meses, porque no, la mamá era explotada sexualmente y había una disfunción familiar tan grande que encontramos la guagua fallecida en una visita domiciliaria y ahí me tocó realizar todo, hasta el trámite funerario como trabajador social. Y claro, en el fondo la pregunta que hay que hacerse es por qué no se trata de reivindicar un derecho como eh, a la antitécnica o al anti-ejercicio profesional. No, Claro, es más bien entender cómo en tu experiencia como profesional operan las relaciones de poder. O sea, exacto, yo no podría atender un niño sin saber qué es lo que estoy realmente haciendo claro, con él. Y entonces me parece que en ese sentido, para volver a la primera pregunta, al Foucault no convencional, sino que un Foucault un poco distinto, a entender filosóficamente que lo que estoy haciendo con un niño no es tan solo un ejercicio profesional en el exacto. sentido técnico del quehacer, sino que al mismo tiempo estoy ejerciendo una relación de eh, poder en términos de que yo traduzco mi Claro. poder como un saber legítimo que interviene el cuerpo del niño. Y salir un poco de la dicotomía profesional en contexto además jurídico del reparo o no reparo, ¿no? No, claro, claro, claro. Que es lo propio que encontramos ahí. Bueno, Pero sin ya, duda la experiencia es terrible, darte cuenta que lo que estás haciendo es reproducir las lógicas del Estado también. exacto. Yo creo que ese ejercicio, yo creo que tiene que es una invitación importante a este estado de conciencia de asumir tu nivel de responsabilidad efectivamente dentro de este sistema que es coactivo en muchos niveles, pero que efectivamente tú también fuiste parte de esa toma de Sí, decisiones claro, en sí, claro. cada uno de esos eventos, Sin duda. ¿cierto? Cuando pensamos en trayectorias de niños y de estos hay, no exagero al decir de que hay ni siquiera decenas, hay cientos de casos que pertenecen a esta territorialidad del relato. Un niño que ingresó a los 3 años, que fue sacado de su casa para ingresar al sistema institucional y que lo tenemos después en un proyecto de preparación para la vida Sí, independiente, claro, ¿no? sí, claro. Desde los 14, 15 años. Eh, Y quizás con 18, hasta con 21, etcétera, ¿no? exacto, es literalmente una institucionalidad crónica, Sí, en la claro. cual no tenemos Sí, claro. margen. Bueno, tú exploras, de hecho, lo has traído un poco a colación desde los ejemplos que has ido dando y mencionando también este efecto del poder disciplinario. Hablamos, ¿cierto?, del poder en el contexto educacional pedagógico, en el contexto de la salud, en el contexto jurídico, siendo estos últimos dos, ¿no? Mm, Donde mm, tú más has estado inmerso, incluso por su punto de encuentro, mm, por las mm. materias, por las materias de protección. ¿Qué elementos podrían ser hoy de análisis crítico desde este modelo analítico, valga la redundancia, en ambos territorios? Pero ¿en qué sentido? ¿Cómo podría...? Pensémoslo, apliquémoslo quizás hacia la institucionalidad.
porque hoy tenemos, me surgen tres ejes incluso de esta institucionalidad, ¿no? Tenemos la institucionalidad de la salud aplicada concretamente, la lógica hospitalaria, la lógica incluso primaria, secundaria, terciaria dentro del sistema. Tenemos la lógica de la justicia, y aquí tenemos de sobra, ¿cierto?, la cantidad. Hoy ya podemos hablar incluso de un código de infancia, y ya hoy con una ley de garantía instalada, con que tenemos una serie de ejes, desde políticas universalistas, pienso como Chile Crece Contigo, cómo funciona la lógica de tribunales de familias con cuidados personales, con las relaciones directas regular, con la medida de protección, con el sistema de adopción. Y tenemos entre medio incluso de esto un punto de encuentro, que es la lógica de salud jurídica, que son las instituciones, que son las residencias de cuidado de niños. Llevándolo a esos lugares, ¿qué podríamos tomar hoy del análisis que hoy nos encontramos, o sea, en el contexto en que hoy nos encontramos, con estas instituciones haciendo uso de ese poder en la infancia? Bueno, o sea, tú haces una muy buena descripción y al mismo tiempo una pregunta acuciante, ¿no? En mi experiencia al menos, te podría decir que hay un nexo, una intersección muy crucial entre el derecho como, entre comillas, como ciencia o como dogmática jurídica y al mismo tiempo como dispositivo, para hablarlo como en la palabra Foucaultiana, y el poder de las disciplinas de la salud, ¿no? Como que ambas profesiones, ambos campos se disputan el ejercicio del cuerpo, ¿no? Y entonces es curioso ver cómo en un tribunal, por ejemplo, se despliegan diversos consejeros del arte del castigo o del arte de la consejería y del diagnóstico, y por lo tanto el psicólogo es un profesional que pulula, así como el trabajador social o como el terapeuta o como el psiquiatra, que pululan en puras relaciones de poder, asesorando a un juez o suministrándole una verdad en la que solo el niño puede ser escuchado en la medida que es atendido por un tecnócrata, ¿no? Claro. Entonces, curiosamente, por ejemplo, para ir al... Y altamente certificado. O sea, eso está el criterio ahí. hay capitalismo académico, ¿no? Claro. Hay postítulo, hay magíster, hay de cómo el psicólogo, para insistir con el psicólogo, cómo acredita su experiencia para decirle a un juez que el niño fue violado analmente 10 veces y que el relato es creíble, ¿no? Y entonces se hace una batería de pruebas estandarizadas, acreditables, digamos, sometidas al pensamiento, en la evidencia, entre comillas, de que esa experiencia es genuina. Y entonces la Convención de Derechos del Niño te dice que el espíritu del niño es la voz, ¿no? Es escuchar. No obstante, el sistema jurídico requiere de una serie de profesionales que facultan al niño para legitimar su voz. Y entonces volvemos al problema de dónde está el niño en la historia. En la Grecia antigua, el infans era aquel que no estaba autorizado al habla, aquel que no tenía el derecho a ser oído. Y por lo tanto pareciera que después de casi 2000 años, tampoco en ese sentido ha cambiado tanto la relación con el niño, porque el niño requiere siempre de un adulto para legitimar su experiencia. Y te diría que en el caso, por ejemplo, del poder hospitalario, lo curioso es cómo las tecnologías de intervención del cuerpo se van renovando. O sea, por ejemplo, yo hoy día en el programa que atiendo tengo niños que han sido institucionalizados a los 6 meses de edad. Y hoy día tienen 19 años y en toda su vida, toda su trayectoria, la han desarrollado al alero de la institucionalización con todas las consecuencias psicotraumáticas que esto tiene. Y entonces, por ejemplo, ese niño o esos niños hoy día casi no son atendibles, no son trabajables desde el punto de vista terapéutico porque el nivel de daño es tan alto que no hay mucho que hacer, ¿no? Entonces, lo interesante es que esos niños que en primer lugar necesitaban del cuidado del Estado, hoy día necesitan del control del Estado para no convertirse en antisociales o en delincuentes. Y yo tengo que andarlos controlando para que eventualmente no se pongan ellos en peligro o atenten en contra de otros, ¿no? Y en ese sentido el psiquiatra es clave, digamos, en cómo la farmacoterapia se dispone para generar un control social o un control de sí mismo, lo que es muy legítimo y lo que también es hoy día es socialmente necesario. Entonces se torna muy compleja, en mi opinión, la intersección entre el derecho y la salud. Y cuando te hablo de las tecnologías que renuevan su poder es porque, por ejemplo, este niño
que pasó por su institucionalización en Casa Nacional, por ejemplo, necesitó el cuidado de esta institución para poder vivir. Después de la hospitalización pediátrica, para poder ser atendido en un hospital general, Claro. y después de una hospitalización psiquiátrica para nuevamente racionalizar, hacer como nuevamente aún más sofisticada la terapéutica que el niño y que ese cuerpo requiere. Y por lo tanto, lo que yo veo ahí es que son nuevas modalidades y formas de poder y de control de un cuerpo que por un lado se hace necesario porque el chico requiere de una terapéutica, pero al mismo tiempo no se puede como obviar que ahí en ese cuerpo, en ese territorio, se está preñando y impregnando de puras relaciones de poder, que además lo complejo es que no necesariamente al joven o a ese niño le hacen sentido y que al Claro. mismo tiempo no sé si le hacen bien desde el punto de vista profesional, que ese es otro tema. Claro. Mira, mientras te escuchaba, yo reconozco que desde territorios genéricos quizás, o mejor dicho, como de orden macro a micro me surgían tantos ejemplos. Mientras tú ibas relatando, por ejemplo, en lugar de la opinión del niño, pensaba de manera tecnócrata, claro, pues, tenemos como principio en todas las leyes de infancia la autonomía progresiva. Sí, claro. Autonomía progresiva aplicada en la responsabilidad penal juvenil, autonomía progresiva aplicada en materia de delitos sexuales, en la ley de entrevista investigativa, asumiendo los grados, cómo el entrevistador debe acercarse al niño, volvemos a un elemento técnico, cuándo podemos considerar cierto un elemento volitivo, capacidad de conciencia, capacidad de pronunciarse, en adopción. No es lo mismo claramente, pensemos, principio de autonomía progresiva, una guagua que se va en adopción no tiene opinión, no puede opinar ese niño, esa niña, versus un niño de 7. Pero incluso ese niño, esa niña de 7, tú lo puedes pensar desde el análisis de, ¿puede genuinamente explicar si quiere irse con esta familia o no quiere irse con esta familia? Va a pasar de alguna forma efectivamente por ese traductor. El mismo efecto, perdóname que esté haciendo un ejercicio de síntesis, pero lo pensaba como el nivel de impacto que tiene la aplicación de este análisis que estás haciendo tú. En la misma ley de entrevista investigativa, esto quizás es un modo, estos son ciertos como estas microconversaciones en lógicas de poder, pero cuando se empieza a plantear, producto de este mismo análisis que hacías tú del psicólogo, ¿no? Este psicólogo que puede evaluar y evaluar la credibilidad del testimonio, que es un relato muy complejo, porque el psicólogo primero no está facultado para decir, para corroborar el delito, primera instancia, y después, por otro lado, para decir que el relato es creíble o no creíble, porque es fuerte quizá o torpe, si es que pueda significar una discusión técnica esto, pero incluso lo creíble es territorio hasta de la actuación. Sí, claro. Sí, claro. Para efectos de sistematización. Por lo que la ley de entrevista investigativa también vino a poner foco, ahora pensemos el poder, ahora como dijiste tú, el lado jurídico, también a ponerle freno a este instrumento psicológico. Pero aquí vino la fase 2, el principio de profesionalización. Pero entonces necesitamos a alguien que tenga las capacidades, porque no queremos que el niño siga siendo expuesto al sistema, efectos de la victimización del sistema. Por lo tanto, tiene que ser un ente el que lo haga. Pero en ese momento teníamos la disputa del servicio médico legal, las oficinas de protección de derechos, la atención primaria y secundaria, CEFAM, COFSAM también pueden detectar este tipo de instancias, el colegio, fiscalía. ¿Quién se quedaba en el fondo con el poder de realizar la entrevista? Por lo tanto, cuando uno piensa todas estas territorialidades, es innegable ver cómo al final del día te puedes encontrar con este análisis y los efectos que está teniendo sobre la dominación de la infancia, se quiera o no, más allá de que cómo podamos traducir el concepto de dominación en este contexto. Bueno, hemos visto institucionalizaciones y aquí te quiero hacer una invitación a dos preguntas. Efecto preámbulo, preámbulo quizás a lo que es la síntesis al final de tu libro, que camino hacia la institucionalización del niño, ¿no? Tú abordas claramente la CIDN, la Convención Internacional de los Derechos del Niño, como parte del proceso, que eso es genuino, ¿no? Del objeto a sujeto de derecho. ¿Cuál es tu opinión, en primera instancia, en relación a la Convención? Bueno, te podrás imaginar que no tengo una opinión muy favorable a la Convención de Derecho y esto es algo que siempre tengo que esclarecer y explicitar frente a la pregunta de si se trata o no de un avance, si lo valoro o no. Mira, te diría que, no soy un hijo ni un fan de la Convención de Derechos del Niño.
Creo que frente a la pregunta si se trata o no de un avance con respecto a Chile, sí, estamos frente a un avance. Antes, y todavía de hecho hay ley de menores, aún no se deroga jurídicamente o formalmente o incluso constitucionalmente, está ahí la ley de menores de 1967. Eh, pero la Convención de Derechos del Niño ha hecho perfectamente funcional la ley de responsabilidad penal adolescente, Claro. es decir, la racionalidad jurídica misma del castigo y de la prisionización, y al mismo tiempo ha hecho perfectamente funcional al modelo de desarrollo, al capitalismo neoliberal, las formas de institucionalización, de protección o de desprotección del cuidado del cuerpo del niño, ¿no? Claro. Entonces, al mismo tiempo, la opinión que tengo de la Convención de Derechos del Niño es que se trata de un paradigma jurídico liberal, de alguna forma impolítico, o de un discurso que nos representa un niño jurídicamente ideal, desprovisto de un cuerpo, y se trata más bien de la conquista de derechos individuales, es decir, del niño y no de la población. El famoso artículo 3, ¿no? Del interés superior. No de la clase, estamos hablando del niño, ante todo del derecho del niño. Y entonces estamos hablando de, como digo, de una representación jurídica de un sujeto único, ideal, pero no más bien de una clase social, no de un pueblo, no de un colectivo, Claro. no de un grupo. Y entonces, más allá de esa consideración que es como liberal, lo que me interesa decir es que la Convención de Derechos del Niño ha sido perfectamente funcional a las formas de castigo Claro. de la niñez. Y entonces, te diría que hoy día, desde el punto de vista biopolítico, que es lo que a mí me importa, el niño solo es niño, el niño pobre, que es el niño que a mí me importa, el niño del bajo pueblo, el niño solo es niño en la medida en que es reducido a dos tecnologías fundamentales. La primera es que es reducido a la forma de un paciente, y por lo tanto no de un niño, o a la forma de una víctima, o de un sujeto vulnerado en sus derechos, de un niño. Ya no se habla del niño, se habla del vulnerado en sus derechos. Y por lo tanto, por una parte tenemos, de nuevo, al niño como víctima, vulnerado en sus derechos, o al niño reducido en su lógica como paciente. En cualquiera de sus dos tecnologías, el Estado ingresa solo una vez que el niño ya fue, de alguna forma, transgredido en su experiencia. Entonces, es compleja la relación de poder porque solo se le va a poder atender en la medida en que el niño ya fue, de alguna manera, como transgredido en su experiencia más íntima, ¿no? Y entonces, me cuesta ver el rostro de un niño ahí. Veo un paciente, con toda claridad. Veo a alguien que está vulnerado en sus derechos. Pero es un objeto de la intervención. Claro. ¿Sí? Es un objeto de la intervención clínica o jurídica. Y mi libro, al menos mi racionalidad, el esfuerzo que he desarrollado, insisto con esto, es el lograr entrarle al fenómeno desde un punto de vista que no está amparado, incluso en el psicoanálisis, porque no me interesa situarme en la clínica. Estoy permanentemente intentando desarrollar una analítica del poder que escape a la clínica y que escape al derecho. Y entonces que escape al pensamiento médico o al pensamiento clínico y al pensamiento jurídico. Y con esto no se trata, insisto con esto, no se trata de desarrollar un pensamiento que reivindique el derecho a la ignorancia. Es evidente que no se puede desconocer el desarrollo de las neurociencias, de la clínica, del psicoanálisis, etc., y al mismo tiempo del derecho. No, lo que me interesa es desarrollar un pensamiento que logre comprender el fenómeno infantil, que no es lo mismo que hablar de niños, la infancia no es lo mismo que el niño, pero desde una racionalidad autónoma, propia, Claro. que es la biopolítica al servicio de la infancia. Claro, porque mientras estoy escuchando, perdón que vaya haciendo cada cierto tiempo este ejercicio de traducción aplicada, pero claro, nosotros efectivamente nos encontramos en este mapa, por ejemplo, de la CIDN, pero en muchas materias gradualmente han tenido que seguir naciendo lineamientos en relación a la CIDN, ¿no? En materia de institucionalización, con los lineamientos de cuidados alternativos, que son del 2009. Cuando queremos precisar cómo es el abordaje de la Convención en materia de adopción en 1993, con los análisis, con los tratados de derecho privado de la Haya. Por lo tanto, te encuentras gradualmente con un efecto que se ramifica y que al final del día intenta sistematizar, configurar, más que nada fragmentar, no, conectar a la intervención que al final del día vamos a realizar con el niño. Bueno, quizá
quise tomar efectivamente lo de los lineamientos de cuidado, porque es efectivamente uno de los puntos que tú más tocas, me refiero a los lineamientos de cuidado alternativo, analiza fuertemente la institucionalización. Yo creo, es exacto, es a lo que más ojo o más énfasis yo creo has tratado de abordar, este mismo punto de encuentro que hemos conversado. Conversamos también, ¿cierto? Esto quizás en base de datos. Sabemos que progresivamente las políticas públicas han buscado sacar, modificar estos elementos que pueden ser de mayor conflicto. Es innegable, ¿cierto? Todos los efectos que tiene la institucionalización, principalmente el trabajo residencial. Ya los cuidados alternativos tienen desafíos, pero las residencias los tienen aún más, y hemos visto cómo en la última década efectivamente esto ha ido bajando de una manera significativa, pero aún así hablamos de miles de niños Sí. en el sistema residencial. Por lo que, desde el análisis que tú haces, ¿por qué hoy, siglo XXI, 2020, seguimos en un contexto con un niño institucionalizado? Mira, es una pregunta compleja como para ir como encuadrando el análisis. La verdad es que todas las sociedades humanas, desde la Grecia antigua en adelante, han tenido institucionalización. De hecho, ya en la Grecia antigua, como yo lo escribo en el libro, el Consejo de Ancianos se hacía cargo del niño cuando un niño quedaba huérfano porque la madre se moría en el parto, etcétera, ¿no? Y porque además quien le daba la vida al varón era el padre. O sea, esa práctica está descrita como la levatio, ¿no? Como que el padre te daba la vida dos veces. Primero te permitía nacer del vientre de la madre, el padre era quien dominaba, ¿no? Y desde ahí, cuando el padre te elevaba, te legitimaba la vida, ¿no? Generalmente si nacías niña, era socialmente poco valorada, ¿no? Como que ya en Aristóteles se describe en la política que la niña era casi el equivalente al esclavo. Y entonces, bueno, la verdad es que todas las sociedades humanas han tenido institucionalización. El punto está en cómo se aborda el fenómeno a nivel poblacional. Y por eso que la biopolítica es importante, porque más allá de que los casos hayan disminuido en los últimos 20 o 30 años, lo interesante es cómo el Estado responde frente a la pregunta de cómo se gobierna la vida del niño que necesita del Estado para vivir. O sea, nota que en la experiencia internacional, la Comunidad Europea, Estados Unidos, fundamentalmente Canadá, el mundo desarrollado invierte casi, hasta donde yo he revisado la evidencia, casi 2 salarios de la Comunidad Europea para que hayan formas de vida que no estén estatizadas, es decir, que estén al alero de familias de acogida y que estén al alero de la adopción. Entonces la pregunta acuciante que hay que hacerse acá es ¿por qué el Estado, con esta población que está institucionalizada en las residencias de mejor niñez o de, sí, particularmente de mejor niñez hoy día, ¿no? Es que es la nueva tecnología, que ya no es el Servicio Nacional de Menores, o que es una nueva forma de Servicio Nacional de Menores, sigue institucionalizando a esta población y entonces se crean nuevas tecnologías de encierro y control del cuerpo. O sea, hoy día hay residencias, por ejemplo, que se llaman de alta especialidad, en donde un niño sale del hospital psiquiátrico, sale del hospital pediátrico, sale del hospital general, ingresa al hospital de psiquiatría y después del hospital de psiquiatría se va a una institución que es la residencia de alta especialidad en la que está un par de meses, en donde nuevamente, después de la corta o larga estadía que tuvo en el hospitalismo, en este síndrome de hospitalismo, entonces se va a una nueva tecnología en donde nuevamente recibe a tecnócratas o a técnicos que los que no se han vinculado jamás, a quienes no conoce, y que además cada estadía de un niño en ese lugar cuesta 2 millones, 2 millones y medio mensuales. Claro. Y entonces la relación costo-eficacia, si uno lo mira desde la política pública, es fatal, porque ese niño no va a tener jamás una retribución como lo que se espera de él en el mercado, ¿no? en el capitalismo, ¿no? Bueno, por algo hemos ya, perdón, durante la última década ya hemos tenido 2 comisiones de investigación que pertenecieron a Sename y que mostraban todos los efectos que había en el contexto institucional. Y porque toda la evidencia te dice que, claro. Para decirlo en buen chileno, hay que cerrar la llave del fenómeno de la institucionalización y no permitir que se sigan institucionalizando desde que son prácticamente unos guaguas, ¿no? Muy pequeños, y que después tú los sacas a los 20 años y ahí ya no hay mucho que hacer, ¿no? Claro. Sin embargo, la pregunta que hay que hacerse es cómo, en mi opinión, cómo un niño, cómo la vida del niño necesita del Estado para vivir. El punto es que
si necesita del Estado para vivir, no necesita al mismo tiempo de la estatización de su cuerpo, de su vida. Hay otras formas del derecho a vivir en familia que no necesariamente deben ser reproducidas al interior de una institución. Claro. La pregunta es por qué no se atiende a estas familias de manera diferente. Entonces, o, para decirlo de otra manera, ¿por qué a contrapelo de toda la evidencia científica se sigue institucionalizando a la población pobre? Esa es una pregunta acuciante y, en mi opinión, interesante, porque la verdad es que no ocurre lo mismo con un niño de la clase dominante que ha sido violado o que ha sido maltratado o abusado en cualquiera de sus formas, ¿no? De hecho, todo, incluso si uno lo piensa en términos técnicos, todo se ve con interventores privados, en su Por gran supuesto, mayoría, y o particulares. para eso tienes toda una privatemia de la terapéutica, ¿no? Psiquiatras, Claro. psicoanalistas, psicólogos, terapeutas de diversa índole, hasta nuevas formas de terapéuticas, desde la cabalgata terapéutica, desde nuevos discursos terapéuticos del cuerpo, hasta intervenciones como basadas en la evidencia, como MDR, etcétera, ¿no? Como Claro. que, y ahí, Aproximándonos a la lógica de trauma complejo en ese sentido. sí, sí, estoy hablando de psicotrauma, entonces como que uno ve nuevas formas muy serias y con un discurso como del amo, ¿no? Esta terapia le va a hacer bien porque está acreditada y está manualizada, ¿no? Y hay un técnico que se probó y que estudió, ¿no? Entonces, en mi opinión, la pregunta acuciante es ¿por qué se sigue institucionalizando a la población pobre? Esa es una pregunta relevante hoy día y me parece que los cientistas sociales y quienes trabajamos en humanidades y atendiendo niños debiéramos enfrentarnos a esa pregunta como con todas sus complejidades. Yo trabajo con puros niños pobres, ¿no? Como niños que viven en la calle o que han sobrevivido a la experiencia de la calle. No hay ningún niño de Providencia ahí, ¿no? Como, o de Las Condes, de Vitacura, Lo Barnechea. Sin contar que hoy en día tenemos residencias en esas comunas. Pero el fenómeno de la residencia, Sí, te quiero mostrar la paradoja. pero Claro. en Providencia, no, Exacto, sí, sí, sí. no, hasta ahí, digamos. Las Exacto. élites lo permiten hasta ahí. Eh, Mira, reconozco que quería seguirte poniendo ejemplos de preguntas, pero creo que eso ya da para largo. Creo que lo más importante, y esto para irlo cerrando, es la importancia del análisis que en el fondo estás haciendo, ya que en algún momento incluso, te lo decía yo como lector, pero entonces dime hacia dónde apunto, cuál es el análisis, y decir, pero eso no es el fin. No es Ah, el fin de lo que estamos ya, sí, sí, haciendo, sí, sí. estamos exponiendo en este libro. Para eso efectivamente está el análisis técnico, puede estar la perspectiva, los mismos modelos, los mismos programas, para ir generando, problematizando la intervención, pero sino que el nivel de conciencia que podamos apartar desde una analítica que pueda Mm. aproximarse desde el poder en el contexto de la infancia. Bueno, Juan Carlos, yo te quería dar las gracias por el espacio, por la oportunidad, la Mm. verdad, de haberme dejado leer tu trabajo y haber podido conversar, problematizarlo, sufrirlo incluso emocionalmente desde las teclas sensibles que tocan, ¿no? Si estamos hablando de un niño, de una niña, de un adolescente. Muchas gracias por haber generado, por estar aportando también a esta línea de investigación. Muchas gracias a ti por la entrevista, muchas gracias a la librería Remus. Y lo último que te podría decir es que, a propósito de ese comentario, este libro más bien, y mi interés, y esto sin duda es criticable, pero mi interés con esto no es mostrar la solución de un experto. Exacto. Mi interés es problematizar el problema, por muy redundante que sea la expresión, a mí me interesa problematizar. Me interesa masticar el problema y mostrar el problema, porque yo podría, con mis Dar tu opinión. conocimientos, dar mi opinión y decir, Creo que eh, este es el camino. co- co- This is the way. no quiero caer como en lo que habitualmente veo en Carlos Peña, que es como la solución del filósofo rey. O sea, yo soy el filósofo, el doctor en filosofía, y acá les traigo la verdad, digamos, y aquí está la solución. Entonces, que los demás técnicos se ensucien las manos. No, a mí me interesa mostrar el problema y reflexionar sobre eso. Eh, por eso que no estoy interesado en hacer por ahora, digamos, algo que esté en la evidencia. Claro. Creo que es súper necesario escapar al pensamiento técnico. Eso, así que te agradezco mucho la entrevista y le agradezco a Remus el espacio Sí, muchas y a gracias. Natalia por la gestión. Qué Muchas espacio más gracias. cómodo para poder conversar. Sí, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes también por el tiempo, por el trabajo, por aceptar la invitación.
Y bueno, los dejamos cordialmente bienvenidos a nuestro hogar, a nuestra librería. Y los esperamos el próximo sábado 20 de agosto con nuestro nuevo conversatorio. Que estén muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.